Imagine un imperio que alguna vez dominó 3 continentes, ahora al borde del colapso. Las águilas de Roma, que una vez volaron orgullosas sobre los muros conquistados desde el desierto de Siria hasta los bosques de Germania, habían sido arrancadas de sus pedestales. Las ciudades, que alguna vez albergaron a senadores, filósofos y generales, ahora estaban bajo el gobierno de reyes bárbaros, que lucían coronas forjadas con el botín romano. La Roma eterna había sido saqueada, desfigurada, casi olvidada. Pero lo más aterrador no fue la visible caída de los muros, sino el silencio. El silencio del imperio debilitado que observaba desde lejos cómo su gloria se desmoronaba. Era como si los propios dioses hubieran abandonado el mundo. La caída del Imperio Romano Occidental en 476 d.C. no fue solo un acontecimiento político. Fue una herida profunda en la imaginación de toda la civilización occidental. Para millones, el orden había terminado. La ley, la moneda común, los acueductos, las carreteras, todo lo que Roma simbolizaba parecía perdido. En el vacío dejado por esta destrucción surgieron líderes locales, jefes tribales y señores de la guerra. Pero ninguno de ellos llevaba el peso del águila romana. Ninguno de ellos inspiró el asombro y el respeto que alguna vez invocó el nombre de Roma. Y del otro lado, en Constantinopla, la ciudad de los emperadores, rodeada de murallas inexpugnables y cúpulas doradas, aún existía un imperio que se proclamaba romano. El Imperio Bizantino, heredero directo de Roma, fue todo lo que quedó del orden antiguo. Pero incluso allí, la decadencia era visible. La corte imperial estaba llena de conspiraciones. Las calles estaban dominadas por facciones populares que se enfrentaban en nombre de los colores azul y verde, pero cuyas luchas ocultaban disputas políticas, religiosas y sociales. Y el trono de Justiniano, a pesar de ser dorado, tembló ante el caos que crecía dentro de sus fronteras. La amenaza persa hacia el este presionaba implacablemente. Al norte, pueblos como los eslavos y los búlgaros llamaron a las puertas del imperio. En el oeste, las provincias perdidas estaban bajo el control de tribus germánicas. Los visigodos reinaban en Hispania, los francos avanzaban por la Galia y los ostrogodos habían transformado Italia en su nuevo reino. La propia Roma, el corazón del imperio, era ahora solo un símbolo vacío, gobernada por reyes que decían ser amigos del emperador, pero actuaban como señores absolutos. Fue en este contexto sombrío que el emperador Justiniano formuló su plan. Un plan demencial para muchos. Un plan divino para él. Recuperar lo que se había perdido, reunificar el imperio, recupera la Roma que tus antepasados construyeron con sangre y ambición. ¿Pero cómo? Con ejércitos debilitados, una población dividida y una economía en crisis. Fue necesario algo más que un emperador con un sueño. Se necesitaba un guerrero con visión, un líder con coraje, un genio militar capaz de transformar la esperanza en victoria. Y fue allí, en medio del humo político de Constantinopla, entre los silenciosos pasillos del palacio y los gritos de las multitudes en los hipódromos, donde surgió un nombre que cambiaría el destino del mundo romano: Belisario. No provenía de un linaje noble, no ostentaba títulos grandiosos, pero tenía algo que ni el oro ni la sangre aristocrática podían comprar: inteligencia despiadada, lealtad absoluta y una frialdad estratégica capaz de doblegar imperios. Belisario surgiría como la última llama brillante de un imperio moribundo, y su viaje no comenzaría en la gloria, sino en las sombras entre escombros, traiciones y batallas que requerirían más que fuerza, requerirían visión. La historia de Belisario comienza lejos de los salones dorados de Constantinopla, lejos del resplandor de las estatuas y de los ecos del Senado romano. Nació en una región periférica de Tracia,
un territorio a menudo olvidado, donde la presencia romana se mezclaba con los restos culturales de los pueblos bárbaros que allí habitaban. Su nombre no resonó entre las casas nobles ni fue coreado en los banquetes de las élites. No había expectativas gloriosas sobre su destino. Era un joven provinciano más del imperio, y quizás precisamente por eso cargaba con un hambre de grandeza que nacía en el silencio, en los márgenes, lejos de los ojos del poder. No se sabe mucho sobre su familia, y es precisamente ese velo de misterio el que le da aún más fuerza a su trayectoria. Si bien muchos generales del pasado provenían de familias senatoriales o fueron educados en las tradiciones romanas clásicas, Belisario surgió como una fuerza fuera de la norma. Probablemente su educación militar comenzó temprano, como era común entre los jóvenes de la región, que veían las legiones como una de las pocas formas de ascender. Pero lo que hizo con esa oportunidad fue lo que lo distinguió de los demás. Belisario tenía algo raro, una capacidad precoz para comprender que la guerra no se trataba solo de lanzas y escudos, sino de tiempo, territorio, comportamiento humano. Observó más de lo que habló. Aprendí tanto de la victoria como del error, y quizás incluso más del error. Mientras otros se jactaban de pequeñas hazañas en las tabernas, él estudiaba formaciones, calculaba suministros y evaluaba el terreno como piezas en un tablero. Era metódico, fue estratégico, era frío cuando era necesario, y eso, en un mundo que caminaba hacia el caos, era una virtud. Su primer contacto directo con el campo de batalla se produjo durante los conflictos fronterizos con los persas. Fue allí, en las áridas fronteras orientales, donde Belisario comenzó a moldear su identidad militar. Enfrentarse al ejército sasánida, entrenado, bien equipado y dirigido por feroces comandantes, no era una tarea para principiantes. Pero fue en este ámbito donde aprendió el arte de la guerra defensiva, la gestión de recursos escasos y, lo más importante, el valor de la disciplina. Mientras que otros generales buscaban la gloria instantánea con cargas impetuosas, él comprendía el valor de la moderación, de la paciencia y de cronometrar el ataque. Su ascenso dentro del ejército fue rápido, pero no sin oposición. Había escepticismo sobre sus orígenes, su falta de conexiones nobles, pero sus acciones hablaban más que su linaje. Justiniano, que entonces aún consolidaba su poder, se fijó en el joven comandante. Había algo en él, tal vez la frialdad en sus ojos, tal vez la silenciosa humildad ante las victorias que lo hacía destacar del resto. Belisario fue ascendido, obtuvo el mando de tropas de élite y, lo más importante, comenzó a formar un pequeño círculo de confianza a su alrededor. Soldados que lucharían por él no solo por deber, sino también por respeto. También fue durante este periodo cuando comenzó a adoptar elementos de organización militar innovadores para la época. La experiencia de las campañas orientales le demostró que para ganar era necesario adaptar el estilo romano a las nuevas realidades de la guerra. Reformuló la forma de distribuir la infantería y la caballería, dando importancia estratégica a la movilidad, el abastecimiento y las comunicaciones. Más que combatiente, Belisario se convirtió en ingeniero de guerra. Un aspecto que lo distinguió de muchos de sus contemporáneos fue su conexión directa con los soldados. Los conocía por su nombre, escuchaba sus quejas, comía con ellos y eso generaba lealtad. En un imperio donde la distancia entre comandante y combatiente era abismal, redujo ese abismo con presencia y liderazgo reales. Los hombres lo siguieron no solo por órdenes imperiales, sino porque creían en él. Todavía había algo enigmático en su personalidad. Belisario rara vez se dejó llevar por la euforia. No era hombre de discursos fogosos ni de demostraciones teatrales.
Sus decisiones fueron calculadas y su calma en momentos de crisis era casi desconcertante. Incluso cuando estaba rodeado, incluso cuando lo superaban en número, mantuvo su racionalidad. Era como si viera cada batalla desde arriba, como un jugador de ajedrez que ve 10 movimientos por delante. Esta capacidad de controlar el pánico, de mantener la claridad cuando la mayoría sucumbió, sería la clave de muchas de sus futuras victorias. El carácter de Belisario también se reveló en su conducta fuera del campo de batalla. En una época marcada por traiciones palaciegas, corrupción y oportunismo, se mantuvo fiel. Su relación con Justiniano, aunque marcada por tensiones y decepciones a lo largo de los años, se basó inicialmente en la confianza mutua. El emperador lo veía no solo como un ejecutor de órdenes, sino también como un socio en la misión de restaurar la gloria romana. Y Belisario, a su vez, aceptó esta carga no por vanidad, sino por deber. Esta primera fase de la vida de Belisario, aunque menos documentada que sus campañas más famosas, es quizás la más reveladora, porque muestra cómo un hombre se forma no solo en los grandes hechos, sino en las pequeñas decisiones, en las batallas internas, en los sacrificios silenciosos. No nació héroe. Lo moldearon la dureza del mundo que lo rodeaba, la rigidez de la disciplina militar y la visión clara de que un hombre puede ser más grande que la época en que vive. Y fue con esta base sólida y discreta que Belisario se preparó para los desafíos que cambiarían su vida y la historia de Roma para siempre. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que Belisario no era un general cualquiera. Se forjó en el fuego de la adversidad, lejos de los palacios, y sin embargo, cambió el curso de la historia. Ahora dígame, ¿cree usted que hoy podría existir un líder como él? ¿Alguien que no busca el poder para gloria, sino para misión? Comenta a continuación: ¿el mundo todavía necesita líderes como Belisario? Quiero ver tu opinión. Y no lo olvides, si esta historia te detiene como si Roma estuviera a los pies de este hombre, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto realmente nos ayuda a seguir trayendo historias de gigantes como esta. Y si quieres profundizar en otras trayectorias tan impresionantes como la de Belisario, consulta nuestra lista de reproducción especial sobre los líderes militares más importantes de la historia. Haga clic allí después de comentar, porque el viaje apenas comienza. La verdadera prueba de un general no llega en momentos de estabilidad, sino cuando el caos amenaza con engullir todo a su alrededor. Para Belisario, esta prueba vendría del este de la temida frontera con el imperio sasánida. Persia, gobernada por reyes que se consideraban herederos legítimos de la gloria oriental, era un antiguo rival de Roma y, desde el siglo III, los conflictos entre los dos imperios se habían vuelto cíclicos. Pero los persas a los que se enfrentaría Belisario no eran solo enemigos tradicionales. Representaban una fuerza militar modernizada, con generales experimentados y una máquina de guerra disciplinada e imponente. Y fue contra este poder que libraría su primera gran batalla como comandante. Justiniano, recién instalado en el trono, sabía que necesitaba victorias para consolidar su autoridad. El este, siempre inestable, exigía una acción inmediata. A Belisario se le asignó la defensa de Mesopotamia, un territorio altamente estratégico, donde cada fortaleza capturada o mantenida podía alterar el equilibrio regional. Fue allí donde empezó a aplicar en el campo todo lo aprendido en campañas menores. Pero ahora, bajo el peso de la responsabilidad imperial, no había lugar para el error. La batalla de Dara, en el año 530 d.C., fue el escenario donde el nombre de Belisario comenzaría a resonar con respeto en todo el imperio. Frente a un ejército persa numéricamente superior, comandado por Peroses, tomó una decisión poco común para un general romano:
cavó trincheras defensivas y preparó una emboscada al estilo que siglos después se usaría en la guerra moderna. Convirtió el campo de batalla en una trampa, creando canales para dificultar el avance de los jinetes persas y posicionando a sus tropas para atacar los flancos en el momento adecuado. La victoria en Dara no fue solo militar, fue simbólica. Demostró que el imperio todavía contaba con hombres capaces de derrotar incluso a los enemigos más preparados. Pero la guerra rara vez recompensa a sus héroes de manera justa. Al año siguiente, Belisario enfrentaría la amarga realidad de la derrota en Callinicum. A pesar de sus precauciones, se vio obligado a entablar un enfrentamiento desfavorable con los persas, resultado de la presión política y la necesidad de mantener la moral del imperio. La batalla fue feroz, con pérdidas considerables en ambos bandos. Belisario logró evitar un desastre total con una retirada estratégica, pero fue acusado de cobardía por algunos miembros de la corte. La realidad, sin embargo, era otra. Había salvado lo que pudo en una situación casi imposible. Esta fue la primera de muchas ocasiones en las que su lealtad y habilidad serían puestas a prueba por aquellos que solo veían el resultado inmediato, no el contexto de la decisión. Lo que pocos sabían era que, mientras luchaba en el frente, Belisario se enfrentaba a un enemigo aún más peligroso en Constantinopla: la política. Justiniano, rodeado de consejeros ambiciosos y a menudo desconfiado incluso de sus aliados más fieles, empezó a oír voces que cuestionaban la lealtad de su general. El emperador era un hombre complejo, brillante en su visión del Estado, pero también propenso a la paranoia y la manipulación. Belisario, incluso victorioso, fue destituido del mando y llamado a la capital. Fue un duro golpe para un hombre que lo había arriesgado todo para defender el imperio. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Fue precisamente en ese momento cuando la ciudad de Constantinopla estalló. En el año 532 d.C., la revuelta de Nica estalló con una furia que amenazó con destruirlo todo. El pueblo, descontento con los altos impuestos y enardecido por las disputas entre las facciones del hipódromo, convirtió la ciudad en un campo de batalla. Se quemaron edificios, mataron a oficiales y Justiniano consideró seriamente huir. Fue Belisario, junto con otro general, Mundo, quien encabezó el contraataque decisivo. Con una mezcla de astucia y brutalidad, entró en el hipódromo y masacró a decenas de miles de rebeldes, poniendo fin a la revuelta con sangre, pero restaurando la autoridad imperial. Este episodio, aunque cruel, selló su regreso a la confianza de Justiniano. El emperador se dio cuenta de que, incluso entre todos sus comandantes, Belisario era el único que combinaba lealtad, visión estratégica y control absoluto bajo presión. Y fue con este prestigio renovado que sería enviado poco después a la campaña más audaz de todas, la reconquista del Imperio Romano de Occidente. Pero las lecciones aprendidas en las arenas de Mesopotamia y las calles en llamas de Constantinopla permanecerían con él. Había experimentado tanto la gloria como la humillación. Había sido aclamado como un héroe y acusado de traidor, y había aprendido que un verdadero general no solo lucha contra los ejércitos enemigos, sino que lucha contra el tiempo mismo, contra la política, contra el destino. Belisario abandonó la guerra contra los persas no solo como un comandante probado, sino también como un símbolo. Un hombre que se había enfrentado a los enemigos más peligrosos del imperio y sobrevivió. Ahora, recuperada su reputación, volvería al campo de batalla con un nuevo objetivo, ya no solo defender, sino conquistar. Y su próximo objetivo sería algo que pocos se atreverían a imaginar: la propia Roma. Pocas empresas militares en la historia romana fueron tan audaces como la campaña para reconquistar África liderada por Belisario. No solo por la distancia del territorio a invadir
o de la fuerza enemiga a enfrentar, sino por el contexto político y logístico en el que se organizó. En el año 533 d.C., el norte de África, una de las regiones más ricas del antiguo Imperio Romano, estaba bajo el dominio del reino vándalo, instaurado en el siglo anterior tras violentas invasiones que culminaron con el saqueo de Roma en el año 455. Justiniano, decidido a restaurar la gloria imperial, vio en este territorio el primer paso hacia la reconquista de Occidente, y solo había un hombre a quien confiaría tal misión: Belisario. La operación comenzó con una preparación casi secreta. Justiniano temía que una movilización abierta alertara no solo a los vándalos, sino también a otros enemigos potenciales como el Imperio Sasánida o los ostrogodos de Italia. Además, existía un riesgo interno: los celos de otros generales y de la aristocracia bizantina que veían con recelo el creciente prestigio de Belisario. Aún así, el emperador autorizó el envío de una flota y de unos 15.000 hombres, un número modesto comparado con la magnitud de la misión. La estrategia de Belisario sería simple en concepto, pero extremadamente difícil en ejecución: avanzar rápidamente, evitar batallas innecesarias y conquistar el corazón del territorio vándalo antes de que el enemigo pudiera reaccionar por completo. La travesía marítima fue tensa, marcada por tormentas y rumores de traición. Cuando finalmente desembarcaron en la costa africana, cerca de la antigua ciudad de Leptis Magna, el ejército romano se topó con un territorio aparentemente tranquilo, pero lleno de trampas. Belisario mantuvo la disciplina con mano firme, evitando saqueos y protegiendo a la población local, gesto político que le valió el apoyo de los africanos romanizados, cansados del dominio vándalo. El primer enfrentamiento importante tuvo lugar cerca de Cartago, en Ad Decimum. Los vándalos, liderados por el rey Gelimer, prepararon una emboscada con 3 columnas, intentando rodear y aplastar las fuerzas de Belisario. Pero el general romano, con su aguda visión del terreno y los movimientos enemigos, reaccionó con frialdad. Incluso ante la muerte del comandante de la vanguardia romana y la confusión inicial, logró reagrupar sus fuerzas, contraatacar con precisión y transformar la emboscada en una victoria decisiva. La derrota desestabilizó completamente a los vándalos, que se retiraron en desorden. Cartago fue retomada casi sin resistencia, y por primera vez en casi un siglo, la cruz romana ondeó sobre la ciudad. No fue solo un logro militar, sino simbólico. El imperio respiraba de nuevo en tierras que se habían considerado irremediablemente perdidas. Belisario, sin embargo, sabía que la guerra no había terminado. Gelimer todavía estaba al mando de tropas y reorganizándose hacia el norte, esperando refuerzos y una oportunidad de venganza. Esta nueva batalla llegaría poco después, en Tricamarum. Esta vez, Gelimer concentró sus fuerzas en un solo punto, apostando por aplastar a los romanos con un ataque directo. Belisario, una vez más, apostó por la disciplina y la estrategia, usó su caballería para flanquear al enemigo y explotó cada punto débil de la formación vándala. La lucha fue sangrienta, pero su resultado fue claro: los vándalos fueron definitivamente derrotados. Gelimer huyó a las montañas, donde sería capturado poco después, poniendo así fin al reinado vándalo en África. La victoria fue aplastante, pero también delicada. Tras la campaña, Belisario se enfrentó a una serie de intrigas y cuestionamientos por parte de la propia corte bizantina. Existía el temor de que, tras reconquistar un territorio tan vasto y rico, pudiera proclamarse emperador en su propio nombre, algo que los generales romanos del pasado no dudaban en hacer. Para desarmar las sospechas, Belisario dio un paso poco común. Regresó voluntariamente a Constantinopla, entregando el territorio recién conquistado sin ninguna resistencia.
y presentándose al emperador como un simple servidor del trono. Un gesto que selló su imagen como uno de los generales más leales de la historia del imperio. La campaña en África mostró al mundo algo que muchos ya sospechaban. Belisario no era solo un defensor de fronteras, sino un conquistador. Se había apoderado de todo un territorio con una fuerza pequeña, ganó batallas contra enemigos organizados y restableció el dominio romano sin caer en tentaciones políticas. Su prestigio, dentro y fuera del imperio, alcanzó su punto máximo. Los hombres empezaron a estudiarlo, los enemigos empezaron a temerle y los aliados empezaron a reverenciarlo. Pero esta gloria, como siempre en el mundo romano, estuvo acompañada de sombras. El éxito de Belisario reavivó la envidia de sus rivales y la desconfianza hacia Justiniano. El emperador, al mismo tiempo que necesitaba al general para futuras campañas, empezó a mirarlo con miedo. Después de todo, un hombre que podía reconquistar un reino entero, también podía destronar a un emperador si así lo deseaba. Y fue bajo este clima de tensión silenciosa, entre admiración y miedo, que Belisario sería enviado a su misión más ambiciosa, una que lo enfrentaría cara a cara con el alma misma del imperio. Su siguiente destino fue Italia, y en el corazón de Italia estaba Roma. No la Roma de los libros, sino la ciudad real, ocupada por extranjeros, olvidada por los emperadores y a punto de ser liberada por un hombre que parecía haber nacido con el destino de reconstruir imperios. Italia, cuna del Imperio Romano, era ahora un fantasma de lo que alguna vez fue. Dominada por los ostrogodos, que habían heredado parte de la tradición romana, pero gobernaban con mano de hierro y con identidad germánica, la península era a la vez un símbolo y una herida para el Imperio Oriental. Para Justiniano, reconquistar Italia no era solo un objetivo estratégico, era una misión casi espiritual, y una vez más, confiaría esa tarea a Belisario. La orden era clara, pero casi suicida: retomar la península italiana, incluida Roma, con un ejército limitado y bajo riesgo constante de traición interna y reacciones externas. Fue la campaña más ambiciosa del imperio hasta la fecha y requeriría más de Belisario que talento militar que genio. La operación se inició en el año 535 d.C. con un desembarco en Sicilia. La isla, debilitada y dividida, fue conquistada con relativa facilidad. Este comienzo calculado permitió a Belisario establecer una base segura y bien abastecida antes de dirigirse hacia el continente. Su avance hacia el sur de Italia estuvo marcado por un impresionante uso de la diplomacia, la propaganda y las acciones militares quirúrgicas. En lugar de imponer terror, Belisario ofreció seguridad y estabilidad. Muchos habitantes de ciudades dominadas por los ostrogodos vieron en los bizantinos una esperanza de volver al orden romano clásico, y esto facilitó su progresión. Cuando finalmente llegó a Nápoles, la ciudad resistió. Los ostrogodos creían en su fortaleza natural, confiados en que el asedio sería demasiado largo para el ejército de Belisario, que tenía recursos limitados. Pero una vez más, el general sorprendió. Descubrió un antiguo acueducto desactivado, lo utilizó como vía de infiltración y con un ataque preciso tomó la ciudad sin destrucción masiva. Fue una clara demostración de que no era solo un comandante de batallas de campo, sino un maestro de la guerra urbana y la guerra psicológica. La caída de Nápoles tuvo un efecto devastador en la moral de los ostrogodos. Cuando Belisario marchó sobre Roma, no encontró resistencia inmediata. La ciudad, debilitada y políticamente inestable, abrió sus puertas. Por primera vez en casi 60 años, Roma volvió a estar bajo el control de un general que servía al emperador de Constantinopla. No se puede subestimar el simbolismo de esta hazaña. La ciudad que había dado origen al mayor imperio de la historia volvía a formar parte de la esfera romana, aunque de forma tenue,
pero el logro fue solo el comienzo del verdadero desafío. Poco después de la captura de Roma, los ostrogodos reaccionaron con toda su fuerza. Organizaron un asedio que duraría más de un año. Era una situación desesperada. Belisario, con pocos hombres y escasos suministros, tuvo que defender una ciudad gigantesca contra un ejército mucho mayor. Fue en ese momento cuando su genio alcanzó su punto máximo. Usó las murallas a su favor. Empleó tácticas de guerrilla urbana, fortaleció puntos estratégicos y utilizó rápidos contraataques para desgastar al enemigo. Cada movimiento fue calculado, cada error cometido por el oponente explotado al máximo. Pero el asedio de Roma no fue solo una batalla entre soldados, fue una batalla de voluntades. Belisario se enfrentó no solo al ejército godo, sino también al miedo de los propios habitantes de la ciudad, al hambre, a las enfermedades y a la traición inminente. Con cada día que resistió, Roma no solo permaneció en pie, sino que renació. Y esta resistencia alimentó la leyenda del general. El nombre de Belisario empezó a ser comparado con el de grandes héroes del pasado, como Escipión y César. Se estaba convirtiendo, a los ojos de muchos, en el restaurador de la grandeza perdida. Sin embargo, como siempre, la sombra de la política se cernía sobre cada una de sus victorias. En Constantinopla, Justiniano observó la creciente fama de su general con ojos divididos entre el orgullo y la preocupación. Circularon rumores de que Belisario podría proclamarse emperador de Occidente, repitiendo las hazañas de otros generales romanos que, tras grandes victorias, se apoderaron de la púrpura imperial. El propio pueblo godo, en un acto desesperado, incluso ofreció la corona a Belisario, gesto que puso a prueba los límites de su lealtad. Él se negó, sin dudarlo. Para él, esta no fue una campaña de conquista personal, fue una misión, una continuación de Roma a través del honor, no de la ambición. Esta decisión, sin embargo, no borró las sospechas de la corte bizantina. Las intrigas comenzaron a socavar su autoridad. Comenzaron a llegar órdenes contradictorias desde palacio y los recursos prometidos fueron desviados o retrasados. Belisario, aún ante estas adversidades, no retrocedió. Continuó su campaña con disciplina, visión y sangre fría. Cada ciudad reconquistada, cada batalla ganada, era un nuevo capítulo escrito con la misma tinta que había dado forma al imperio siglos antes. Al final de esa fase de la campaña, Italia se había reunificado parcialmente bajo la autoridad imperial. Belisario había hecho lo imposible con recursos limitados y bajo constante vigilancia política. Pero también había comprendido algo fundamental. No se trataba solo de retomar territorios, se trataba de reconstruir la idea de Roma. Y esta idea, tan poderosa y frágil al mismo tiempo, dependía de hombres como él, hombres que sabían cuándo luchar, cuándo negociar y cuándo decir no al poder, incluso cuando se presentaba ante sus pies. La línea entre la gloria y el peligro siempre fue delgada en el Imperio Romano, y Belisario, con sus contundentes victorias y su creciente popularidad, comenzó a recorrer esa línea con pasos cada vez más pesados. La campaña en Italia había sido un triunfo indiscutible, pero cuando el nombre de Belisario resonó por las provincias con una admiración casi religiosa, las dudas comenzaron a invadir la mente de Justiniano. El emperador, hombre de grandes proyectos y visión estratégica, también estaba marcado por una refinada paranoia, y en el centro de esta paranoia estaba el miedo clásico de todo autócrata, el miedo a ser superado por su propio sirviente. Justiniano había crecido en medio de la política bizantina, donde las traiciones eran tan comunes como las alianzas, y donde un general victorioso podía, de la noche a la mañana, convertirse en usurpador. El pasado romano estuvo lleno de ejemplos de hombres como Julio César, Augusto y Constantino.
Todos comenzaron como servidores del Estado, hasta que decidieron que el trono les pertenecía por derecho. La historia enseñaba que el poder militar, combinado con el carisma popular, constituía un peligro mortal para cualquier trono. Y Belisario fue el epítome de eso. Había reconquistado Roma, defendido Constantinopla de la revuelta de Nica, destruido el reino vándalo y desmantelado gran parte del poder ostrogodo. Era, sin duda, el hombre más poderoso del imperio después del propio emperador. Las sospechas comenzaron a intensificarse cuando llegó a oídos de Justiniano que los ostrogodos, desesperados, habían ofrecido la corona de Italia a Belisario. Fue una maniobra desesperada, casi simbólica, pero cargada de significado. Un ejército extranjero ofreciendo la púrpura a un general romano. Belisario se negó, como siempre lo había hecho ante cualquier oportunidad de alcanzar el poder absoluto. Pero para Justiniano, la simple oferta era motivo suficiente para aumentar la vigilancia. La relación entre los dos hombres comenzó a deteriorarse silenciosamente. El emperador, sin declarar abiertamente su desconfianza, comenzó a aislar políticamente a Belisario. Los nombramientos importantes comenzaron a dirigirse a otros generales. Se reorientaron los recursos militares. Las órdenes llegaban desde Constantinopla con deliberada ambigüedad, creando dilemas imposibles de resolver sin que Belisario fuera acusado de incompetencia o desobediencia. Fue una guerra fría entre el trono y la espada, y Belisario, leal hasta el final, intentó encontrar el equilibrio entre servir al imperio y sobrevivir a la política imperial. Pero la tensión no vino solo de arriba. Dentro del ejército, la moral fluctuó. Muchos oficiales, al darse cuenta de la fragilidad del apoyo imperial, comenzaron a distanciarse de Belisario. Los enemigos políticos en Constantinopla susurraban conspiraciones, amplificaban rumores y exageraban decisiones. Uno de los episodios más simbólicos de esta desconfianza fue cuando Justiniano ordenó a Belisario entregar sus conquistas a un nuevo comandante, gesto que no solo minó su autoridad militar, sino que también empañó su imagen entre las tropas. Aún así, Belisario no reaccionó. Aceptó todas las órdenes, incluso las más injustas. No por debilidad, sino por una convicción inquebrantable de que su misión era mayor que su reputación. Se veía a sí mismo como un instrumento de la restauración romana, no como un protagonista que buscaba la gloria personal. Esta visión, sin embargo, era peligrosa en un mundo donde la ambición de otros moldeaba el destino de los hombres. También hubo cuestiones de fe. La profunda religiosidad de Belisario contrastó con las manipulaciones políticas que rodearon el trono. Fue un acérrimo defensor de la ortodoxia, y su esposa Antonina, cercana a la emperatriz Teodora, representaba un vínculo frágil entre dos mundos, el militar y el palaciego. La relación entre Belisario y Antonina, llena de conflictos y reconciliaciones, acabó convirtiéndose en una herramienta más de los cortesanos para lograr su credibilidad. Rumores sobre infidelidades, conspiraciones internas y manipulaciones circularon libremente en los pasillos del poder. A pesar de todo esto, Justiniano no se atrevió a sacar completamente a Belisario de escena. Sabía que el general era, en la práctica, irreemplazable. Siempre que una crisis amenazaba al imperio, ya fuera en las fronteras de Oriente o en revueltas internas, era hacia él a quien recurría el emperador. Y Belisario, como soldado disciplinado que era, aceptó cada misión, aunque sabía que cada paso lo acercaba a un posible abismo político. Esta dualidad entre admiración y desconfianza alcanzó su punto máximo en acontecimientos futuros, cuando Belisario fue llamado nuevamente a defender el imperio en campañas cruciales, incluso después de haber sido ya prácticamente descartado por la élite gobernante.
Su presencia en el tablero político fue un recordatorio constante de que a veces la espada es más cierta que la palabra, y que hay generales que, aunque tienen el poder de ocupar un trono, eligen seguir siendo sirvientes no por cobardía, sino por principios. Justiniano, a su vez, siguió siendo rehén de su propia visión. Quería restaurar Roma, pero temía a los hombres que realmente podían hacerlo. La paranoia que le impulsó a centralizar todo en sus manos fue también la que le impidió confiar plenamente en el más grande de sus comandantes. Y así, Belisario continuó su camino, a veces exaltado, a veces rebajado, como una figura que trascendió su época, un hombre que, al rechazar el poder absoluto, se volvió más grande que muchos que lo agarraron con ambas manos. Después de conquistar vastos territorios, reconquistar Roma y salvar la autoridad imperial en varias ocasiones, Belisario vio su trayectoria dar un giro inesperado. En lugar de recibir honores permanentes y una posición de influencia perenne, poco a poco empezó a ser apartado del centro de las decisiones. El general que había devuelto provincias enteras al imperio, que había marchado entre gritos de victoria y aplausos de la multitud, empezó a saborear la amarga copa de la ingratitud imperial. Las campañas que lo hicieron legendario no fueron seguidas de una estabilidad o prestigio duraderos. En cambio, empezó a vivir entre llamadas ocasionales y largos periodos de silencio, como si su presencia solo fuera necesaria cuando la tragedia amenazaba el trono. Tras el final de la campaña italiana, Justiniano, presionado por un imperio que necesitaba paz y reconstrucción, redujo la presencia militar de Belisario y lo dejó en un segundo plano. La gloria se había convertido en sombra. Pero la sombra de Belisario aún fue suficiente para eclipsar a muchos nombres poderosos. Y por eso, aunque se dejó de lado, nunca se pudo descartar por completo. Cuando surgía una nueva amenaza, una crisis cobraba importancia o se acercaba un enemigo, el nombre de Belisario volvía a resonar no como una elección política, sino como una necesidad práctica. El imperio podía dudar de él, pero no podía vivir sin él. Uno de los momentos más memorables de esta última etapa de su vida ocurrió cuando los búlgaros, una tribu feroz y en ascenso, amenazaron la capital imperial. Constantinopla, rodeada de murallas, era una fortaleza aparentemente inexpugnable, pero sin un mando firme. Incluso sus murallas podían derrumbarse. La ciudad estaba desprotegida. El ejército regular estaba disperso y Justiniano, ya anciano, se encontró una vez más ante un dilema: recurrir al hombre al que tanto temía. Y lo hizo. Belisario, ya retirado del liderazgo militar durante años, fue llamado nuevamente al campo de batalla. Sin tiempo para montar una campaña tradicional, reunió un ejército formado por veteranos dispersos, soldados inexpertos y algunos civiles armados, y enfrentó a los invasores con la misma firmeza que en sus días de gloria. La victoria no fue solo militar, fue simbólica. Era una prueba de que, incluso cuando envejecía, incluso cuando lo dejaban de lado, Belisario seguía siendo el pilar de la resistencia romana. Sin embargo, esta victoria no fue suficiente para recuperar su posición. Al contrario, solo parecería reavivar los temores en la mente del emperador. Lo que siguió fue el episodio más humillante de toda su vida: una acusación de corrupción, urdida a partir de intrigas palaciegas y acusaciones falsas. Belisario fue juzgado, arrestado y por un breve período tratado como un delincuente común. La ironía de ver al restaurador del imperio esposado por los mismos hombres que lo aplaudían fue un cruel reflejo de la inestabilidad y la ingratitud que marcaron la política bizantina. Para muchos fue el final de su historia, un héroe olvidado, un símbolo destruido por la envidia y la paranoia. Pero incluso en esto sorprendió Belisario.
No reaccionó con una rebelión, no instigó una rebelión, no reunió a antiguos aliados para tomar el poder por la fuerza. Él permaneció en silencio, firme y esperó. Su postura tranquila ante la injusticia conmovió a parte del tribunal. La propia opinión pública, incluso limitada por las estructuras de la época, reaccionó con malestar ante la humillación de un hombre que lo había dado todo por el imperio. Justiniano, presionado por los consejeros y por el recuerdo del glorioso pasado, revisó la sentencia. Belisario fue indultado y puesto en libertad, pero la mancha había quedado, y él lo sabía. En los últimos años de su vida, Belisario vivió discretamente. No buscó venganza, no intentó recuperar posición o influencia, se alejó de la política, se dedicó a la vida privada y, según se cuenta, se mantuvo fiel al imperio hasta el final. Murió sin riquezas acumuladas, sin monumentos erigidos en su honor durante su vida, pero con un legado que trascendió su propia época. Su carrera se convirtió en un símbolo no solo de excelencia militar, sino también de integridad en medio de la corrupción, de lealtad frente a la traición y de la fuerza silenciosa de quienes eligen el deber por encima del orgullo. El ciclo de Belisario no terminó en sangre ni en gloria final, sino en silencio. Un silencio que resonó con más fuerza que muchos gritos. La historia registraría su grandeza, incluso si su imperio intentara borrarla. Porque hay hombres que, incluso silenciados, siguen hablando, y Belisario, hasta el día de hoy, susurra al oído de quienes buscan entender qué es el verdadero liderazgo. No aquel que exige una corona, sino aquel que lleva el peso del imperio sin pedir nada a cambio. Hay hombres cuyas hazañas se convierten en leyenda, otros cuyos nombres desaparecen con el tiempo. Y hay unos pocos que, incluso sin buscar la inmortalidad, se vuelven eternos debido a la forma en que vivieron y condujeron. Belisario es uno de esos. Su legado trasciende victorias militares, reconquistas territoriales o lealtades políticas. Se le recuerda no solo por restaurar partes de un imperio en ruinas, sino también por encarnar, quizás por última vez, los valores que hicieron de Roma una civilización como ninguna otra. Cuando miramos a Belisario, no vemos simplemente a un general, vemos el reflejo último de lo que significaba ser romano. Su trayectoria es, en muchos sentidos, una contradicción flagrante con el mundo en el que vivió. Nacido alejado de las élites, en una época marcada por la decadencia moral y la ambición excesiva, ascendió sin traicionar sus principios. En un imperio donde la traición era casi moneda común y la ambición personal a menudo triunfaba sobre el deber público, Belisario se mantuvo firme. Tuvo innumerables oportunidades de apoderarse de la púrpura, de gobernar en nombre propio, de subvertir el imperio que tantas veces lo humilló, pero eligió el camino de la fidelidad. Incluso frente a la ingratitud, la sospecha y la persecución, nunca dejó de servir, y al hacerlo, se elevó por encima de quienes le temían. El impacto de sus campañas todavía resuena siglos después. La reconquista del norte de África, Sicilia, el sur de Italia y Roma fueron más que victorias militares. Fueron gestos simbólicos, casi mesiánicos, de que Roma aún vivía, que la llama del imperio no se había extinguido, solo debilitado, que era posible restaurar, aunque solo fuera por un breve momento, el orden, la ley, la civilización que había dado forma al mundo. Belisario fue el instrumento de esta restauración, y por eso, incluso entre sus propios enemigos, era respetado. Los reyes bárbaros que se enfrentaron a él lo vieron no como un enemigo cualquiera, sino como un heredero de la tradición romana que ellos mismos, de alguna manera, admiraban. Sus métodos también marcaron época. Belisario no fue un conquistador despiadado. Sabía utilizar la fuerza cuando era necesario,
pero prefería la estrategia, la diplomacia y la inteligencia. Evitó destrucciones innecesarias, buscó proteger a los civiles, respetó el valor de la vida humana, actitudes que en la brutalidad del siglo VI lo convirtieron casi en un anacronismo. Fue un comandante que entendía la guerra como un mal necesario, no como un instrumento de gloria personal. Sus victorias se basaron en la disciplina y la visión, no en la masacre y el terror. Además, Belisario influyó directamente en el arte de la guerra. Sus movimientos tácticos, su capacidad para operar con fuerzas reducidas, su manera de combinar la movilidad con la defensa, se convirtieron en un estudio para las futuras generaciones de comandantes. En una época en la que los manuales militares se basaban más en la tradición que en la adaptación, innovó. Fue un estratega que supo vencer sin depender solo del número de soldados, sino de la disposición de las tropas, el uso del terreno, la sorpresa y la moral. Pero quizás el aspecto más poderoso de su legado sea el ético. En los tiempos modernos, Belisario se ha convertido en un símbolo de virtud. Escritores, filósofos e historiadores de los siglos XVIII y XIX redescubrieron su figura como ejemplo de integridad en medio del colapso. Comenzó a ser retratado como el modelo de un hombre que, incluso ante la injusticia, se mantuvo digno. Incluso surgieron leyendas, como la famosa historia de que, al final de su vida, Belisario quedó cegado y abandonado, mendigando en las calles de Constantinopla, pidiendo limosna con la frase «Dale una moneda al general que salvó a Roma». Aunque esta versión no tiene base histórica comprobada, expresa algo real: el sentimiento de que Belisario fue traicionado por la historia que ayudó a preservar. La fascinación por su figura no es en vano. En un mundo lleno de cifras ambiguas, Belisario ofrece una claridad poco común. Fue un hombre de acción que nunca perdió el sentido del honor. Un siervo que, aún con el mundo en sus manos, prefirió devolverlo al trono. Su historia nos obliga a reflexionar sobre el poder, la lealtad, el deber y la justicia. Nos obliga a preguntar: ¿qué hace que un hombre sea verdaderamente grande? ¿Es lo que logras o lo que eliges no lograr? Al final, Belisario representa el cierre de un ciclo. Con él termina la era de los grandes generales romanos, aquellos que dieron forma al mundo con disciplina, coraje y visión del imperio. Después de él, el imperio se hundiría en crisis cada vez más profundas, y hombres como él se convertirían en recuerdos lejanos. Pero aún así, su luz no se apagó. Hasta el día de hoy, en cada discusión sobre el liderazgo, en cada análisis de la ética en el poder, en cada estudio de los últimos días de Roma, su nombre resurge. Porque su vida fue, ante todo, una respuesta a la pregunta que atraviesa los siglos: ¿es posible ser poderoso sin corromperse? Belisario demostró que sí. Y así, aunque el imperio intentó borrarlo, permanece. No como hombre, sino como idea. La idea de que la grandeza y el honor pueden ir juntos. La idea de que Roma, mientras haya memoria, sigue viva.